Hola, qué bendición que puedas estar el día de hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo este video, vamos a continuar nuestra lectura en el libro de Josué, capítulos 8 y 9. También vamos a estar leyendo nuestro Salmo, capítulo 126. Acuérdate que el propósito de estos videos es de que puedas abrir tu escritura y podamos leerla juntos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Te pedimos que sigas haciéndolo y obras en nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy. Josué capítulo 8. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, y a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad. Estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, iremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le pondréis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció, viéndolo el rey de allí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no salieran tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano. Y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí,
porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias, los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificios, ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remandados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hijos de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e id al encuentro de ellos, y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos estaban ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Sífira, Beeriot, Kiriat Jearum. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes,
Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores, aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Hasta volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Terminamos el día de hoy, hermanos. Qué bendición es poder mirar estos capítulos en la Escritura y poder ver cómo Dios sigue obrando en la vida de los hijos de Israel, los sigue introduciendo en la tierra prometida. Ahora pelearon contra ahí. Acuérdense que en los capítulos que leímos el día de ayer, los de ahí habían derrotado al pueblo de Israel por el anatema que había en el pueblo de Israel por Acán, que se robó unas cosas y las puso debajo de su almohada, las escondió en su tienda. Entonces eso se convirtió en anatema. Y por eso los de ahí los vencieron. Y hasta que no salió el anatema, y pudimos ver eso el día de ayer, que a veces tenemos escondidas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, pero tienen que salir de nosotros para que nosotros se las entreguemos al Señor y el Señor sea limpiando nuestras vidas. Ahora en estos capítulos vemos cómo los de ahí son derrotados. Ahora sí ya el pueblo limpio, ahora sí ya el anatema había salido, van y derrotan al pueblo de ahí y a su rey. Lo echan en la puerta de la ciudad y lo llenan de piedras, hacen una tumba de piedras para él. Y así es como Dios les dio la victoria, con una gran estrategia de que una parte del pueblo iba a llegar por detrás y Josué y el pueblo de Israel iba a llegar por enfrente. Y así fue como los derrotaron, y dice la palabra del Señor que no quedó ni uno. Qué grande victoria el Señor les dio cuando ya estaban limpios, cuando ya habían quitado el anatema. Y cuando nosotros quitamos de nosotros las cosas que no le agradan al Señor, vienen grandes victorias. A veces no prosperamos en nuestra vida espiritual, a veces no salimos adelante en nuestra vida, en nuestros proyectos que tenemos para el Señor, porque tenemos cosas todavía escondidas, pero debemos de entregárselas al Señor, debemos de pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la convicción para poder ir ante Él y entregárselas, y poder vivir verdaderamente libres del pecado, para que todos esos proyectos, para que todas esas bendiciones, para que todas esas victorias que el Señor tiene, así como se las dio al pueblo de Israel, nosotros también podamos experimentar esas victorias de parte de Dios y podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Y pues en el Salmo, me encanta este Salmo porque habla acerca del sembrador que va, y a veces no es fácil sembrar la palabra del Señor. No es fácil, al menos para mí no es fácil hacer estos videos porque tengo que hacer el video y luego tengo que editar, se lleva mucho tiempo, y uno va sembrando la semilla.
y a veces quiere ver uno muchos resultados, pero dice la palabra del Señor que no es fácil, no va a ser fácil que la gente abra su corazón a la palabra, pero que cuando esa semilla caiga en los corazones y dé fruto, uno va a sentir esa alegría. Y yo sé que lo que hace uno, lo que haga su hermano o hermana, lo que haga yo, no va a ser en vano. Un día va a tener grandes resultados y Dios va a usarnos para bendecir a otras personas. Muchas gracias por estar el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.